La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos CBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes en este sendero académico, en este sendero que hemos recorrido juntos en 8 videos anteriores. Este es nuestro video número 9 que se titula El dinero en la educación, Ley General de Educación, parte 4 de 4, títulos del 8 al 11. Y este será nuestro sendero que estaremos abordando en este video. Iniciamos con esta frase: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y estoy convencido que si los maestros tenemos mayores elementos de corte normativo, filosófico y ético, didáctico y pedagógico, tendremos mayores herramientas para poder lograr nuestro cometido, buscar la excelencia académica a través del máximo logro de aprendizaje de nuestros alumnos, la razón de ser de la nueva escuela mexicana. Y por eso estamos abordando temas del dominio número 1, que tiene que ver con la parte filosófica, ética y legal, que tenemos que conocer y desarrollar nuestras prácticas como maestros. Este tema, la Ley General de Educación, que es nuestro video 4 de 4 de este tema, y lo denominé el dinero en la educación. Y esta va a ser la estructura, esta es la estructura por este sendero. La estructura es 4 títulos. Hemos abordado y desarrollado 7 títulos en 3 videos anteriores. Y el día de hoy estaremos desarrollando los artículos del 119 al 181, distribuidos pues en 4 títulos. El título 8 del financiamiento de la educación. ¿Qué tanto le corresponde del Producto Interno Bruto a la educación? ¿Qué porcentaje le corresponde a la educación básica, media, superior? ¿Y qué tanto le corresponde a la educación superior? ¿En dónde se gasta ese dinero? ¿Cómo se gasta ese dinero? Y el título 9 es de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. ¿Quiénes, además de los maestros, le corresponde socialmente contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos? De la validez oficial y certificación de conocimientos, si estudia en el extranjero, qué tendría que hacer para validar esos conocimientos, hasta dónde lo que está certificado tiene validez. Y el título último es de la educación impartida por los particulares. Es decir, qué tendría que hacer un particular para poner un colegio, para ofrecer qué tipo de modalidades, qué tipo de niveles puede, digamos, impartir y trabajar, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos. Y esto lo estamos desarrollando en este momento. Quédense con nosotros. De esto y más estaremos platicando en un espacio pequeño, pero de alto sentido y conocimiento de la Ley General de Educación. Les decía, del financiamiento de la educación tiene un capítulo único. Y bueno, los dineros, ¿dónde están? ¿Cuál es el monto que le corresponde del Producto Interno Bruto a la educación? Pues lo que le corresponde es un monto no menor al 8%. Es decir, puede ser 9, puede ser 10, ojalá, ¿no? Pero mínimo es el 8%. Ese 8% tiene que distribuirse en educación básica y la media superior. Pero no todo. El 1% se tiene que ir a la educación superior. ¿Y qué
¿Cómo se tiene que utilizar o cómo se busca esa distribución del recurso? Bueno, en recursos humanos, en la nómina de maestros, en el pago de administrativos, en la gente que trabaja alrededor de la educación, pero también en materiales, también en la infraestructura, en la construcción de escuelas, en el mantenimiento de escuelas y demás. Este capítulo único del financiamiento de la educación dice que las entidades federativas deben de proveer a los ayuntamientos esa distribución del recurso para que los ayuntamientos a su vez puedan hacer las mejoras correspondientes en cuanto a mantenimiento e infraestructura de los planteles educativos. Hay prioridades, naturalmente, y la prioridad tendrá que ser siempre con la educación pública. Todas las instituciones públicas tienen prioridad sobre este recurso y debe de existir siempre un interés social de estas inversiones. Las inversiones deben buscar el interés social, el mayor beneficio al mayor número de personas. Siempre como prioridad debe buscar que se fortalezca la parte financiera. Y digamos que hay correspondencia directa de las autoridades educativas. Una autoridad educativa, de acuerdo a lo que enmarca este capítulo único del financiamiento de la educación en el título número 8, es que la autoridad educativa debe de ejecutar programas y acciones en beneficio de, de generar más recursos. Y deben de administrarse los recursos para la escuela, en beneficio de la escuela. Deben de incluirse proyectos que tengan que ver con el presupuesto, y la Secretaría de Educación Pública tiene que generar lineamientos para que se dé la evaluación de mejora constante a través de un plan anual. Y a través de, cuando hablamos de dinero, es bien importante, de acuerdo a la ley anticorrupción, la transparencia de los recursos, de los programas compensatorios. Esa va a ser una constante, la transparencia de los recursos. Y en términos generales, digamos, pues, este es el capítulo único del financiamiento de la educación y es lo que enmarca. El título noveno es el más amplio de la explicación de este video porque contiene 5 capítulos. Se denomina de la corresponsabilidad social en el proceso educativo y enmarca los artículos del 126 al 140. Aquí se proyectan 2 capítulos. El primero de ellos se llama de la participación de los actores sociales. ¿Qué le toca? ¿Qué le corresponde a cada uno de los actores sociales? Por ejemplo, a la autoridad es fomentar la participación de los actores sociales y los actores sociales que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los padres de familia, el tutor, la madre de familia, la persona que esté encargada del niño, cómo debe de involucrarse y debe fomentar siempre eso. Ante una visión, digamos, de manera democrática, que se busque una educación nacional y viene la triple I, inclusiva, intercultural, integral, y también debe ser plurilingüe, ¿no? Buscando todo, pues, involucrar a los agentes, a las personas, a los actores, para que le abonemos entre maestros y padres, madres y tutores al máximo logro de aprendizaje. Esa es la razón única, la razón de ser, de involucrar en este sentido a los actores sociales para que participen en el proceso educativo. En el capítulo 2 es de la participación de madres y padres de familia y tutores. Tienen derechos y tienen obligaciones. Bueno, ¿cuáles son esos derechos de los padres y tutores? Pues sencillamente obtener inscripción para sus hijos y de participar activamente en las problemáticas que enmarcan la escuela. Pero no nada más las problemáticas, sino también buscar las alternativas de solución. Debe colaborar también con las autoridades del plantel. Ese es uno de sus derechos, de participar, de conocer el nombre del personal, el nombre del maestro, la maestra de su hijo, pero también el nombre de todos los maestros. Es un derecho que tiene el padre de familia y es importante que nosotros como maestros conocer que ese derecho lo tienen ellos. Buscar también, además de conocer el nombre del maestro, debe de conocer los criterios de evaluación. ¿Cómo va a ser evaluado mi hijo? Es un derecho.
y de qué se trata, cómo se está trabajando, a través de qué. Por lo tanto, tiene que conocer los planes y programas de estudio y el presupuesto para la escuela. El recurso que tiene la escuela es un derecho que tiene el padre de familia y cobra importancia de lo que decíamos hace rato, de la transparencia de los recursos. Además de todo esto y además de conocer la situación académica de sus hijos, el padre de familia tiene derecho a conocer cuál es la conducta de su hijo y también de inconformarse. Ese es un derecho natural, algo que no esté funcionando correctamente en la escuela, aquellas irregularidades, tiene derecho a manifestar su inconformidad y es válido. Interesante que tenga, además de derechos, pero más interesante para nosotros los maestros, que tenga obligaciones. Y dos obligaciones básicamente primordiales. Una, que lleve a su hijo a la escuela, hacer que sus hijos acudan. Pero una vez que ya acudieron no basta, a nosotros los maestros no nos basta, sino que también participe en el proceso educativo. Es decir, en el progreso académico, pero sobre todo en la parte de conducta, en la parte de cómo se comporta en el grupo, en la escuela, cómo trata a los compañeros, para que juntos busquemos alternativas de solución. Debe colaborar en las instituciones, es una obligación, es un derecho y es una obligación a la vez. Y también debe de informar a las autoridades aquellas situaciones de cambio de conducta. Hoy día en nuestra sociedad, ¿cuántos divorcios no tenemos a diario con el tema de COVID? A lo mejor la pérdida de mamá o de papá, lamentablemente. Entonces se tiene que informar la situación familiar que se está viviendo para entender cómo el maestro con esta información puede simple y sencillamente hacer adecuaciones y comprender por qué ese cambio de conducta, a lo mejor tan drástico, de antes de la pandemia y después de la pandemia, o antes de que los padres se separaran y después de que los padres se separaron, porque nos da elementos para poder buscar estrategias alternativas en beneficio del educando. Por eso va a ser bien importante esta comunicación entre escuela y familia. Debe de acudir a los llamados que hagan las autoridades escolares y las autoridades educativas. Debe también promover la participación de sus hijos en clase, en la escuela. Tiene que ser, es una obligación del padre de familia decir, participa, haz la tarea, hijo, tú puedes hacerlo mejor. Y de esta manera estamos contribuyendo precisamente en esa corresponsabilidad social del proceso educativo. Debe buscar, cuando participe en asociaciones y esté presente en asociaciones, de representar digamos, partícipe de estas asociaciones, debe representar a los padres de familia ante las autoridades. Y siempre debe buscar esa integración entre comunidad y escuela. Debe informar el padre de familia esas irregularidades que se están presentando en la escuela, pero también por otro lado, en la parte muy positiva, será gestionar el mejoramiento del plantel educativo. Este es pues 2 capítulos de 5 de el título 9 de la corresponsabilidad social del proceso educativo. Gracias por suscribirse, gracias de verdad, quienes ya lo hicieron, quienes no lo han hecho, los invito. Gracias por compartir ese lado, muchos de ustedes, este canal está creciendo gracias a ustedes, compartir ese lado académico con sabor a promoción vertical, pero también tenemos un sabor que se llama promoción horizontal y otro sabor de la admisión al servicio educativo. Gracias por su like, gracias por el apoyo. Continuamos con el título 9 de la corresponsabilidad social del proceso educativo. Y el capítulo 3 aborda de los consejos de participación social. ¿Qué le toca? ¿Qué debe de hacer un consejo de participación social? Bueno, garantizar el derecho a la educación. Eso es lo primordial. Y la autoridad de cada escuela, ¿qué es lo que debe de hacer? Va a buscar vincular a la comunidad. Y los consejos de participación escolar tienen que estar conformados por maestros del plantel, pero también por madres, padres y tutores. Y el consejo en ese sentido debe ayudar
a los resultados de la evaluación, debe de proponer estímulos y reconocimientos sociales. ¿Estímulos a quiénes? A los maestros, a los niños, al directivo, a los propios padres de familia, de carácter social, no de carácter económico, a lo mejor un diploma, a lo mejor un reconocimiento público, para estar vinculando la escuela y la comunidad. Y sobre todo también una de las funciones que debe hacer el Consejo de Participación Escolar es precisamente salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad, cuidar mucho la autoestima del niño, cuidar que se respete su desarrollo emocional de manera favorable. Debe de promover siempre el estilo de vida saludable, el hidratarse, el tomar agua, el que lo que lleven los niños de lonche sea saludable, el que la cooperativa esté vendiendo productos de carácter saludable también. Todos esos aspectos debe de cuidar el Consejo de Participación Escolar, y debe de funcionar en un sentido de honestidad, de integridad y sobre todo de transparencia cuando venga el manejo de ciertos recursos. En este capítulo 3 de los consejos de participación social se vienen, hay más, es amplio, pero yo lo resumo, digo que hay 4 consejos en cuestión de niveles, ¿no? El Consejo de Participación Escolar, el Consejo de Participación Municipal, el Consejo de Participación Estatal y el Consejo de Participación Federal. Entonces cada uno va distribuyendo y creciendo un poquito más la responsabilidad, dependiendo si es escolar, si es municipal, si es estatal y es federal. El capítulo 4 del servicio social, todos quienes estudiamos algún nivel superior en un momento determinado hicimos un servicio social. Entonces las personas beneficiadas a nivel superior, cuando ya estás a punto de egresar, debes ofrecer un poco de tu tiempo haciendo el servicio social, ¿no? Y deben presentar servicio social como requisito previo a obtener un título. Hoy día, por ejemplo, para obtener una cédula profesional, un requisito es, digamos, tu constancia de servicio social. Y, digamos, será reconocido con el servicio social aquella experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. Es decir, hago mi servicio social apegada a la carrera que me corresponde, en este caso el magisterio, y haciendo mi servicio social me cuenta como antecedente, como experiencia. La Secretaría de Educación Pública debe establecer digamos que las tutorías y los acompañamientos que se den a los educandos de educación básica que cuente como servicio social. Es decir, si un maestro que está por egresar, si una maestra que está por egresar brinda acompañamiento, tutorías a los alumnos bajo ciertos requisitos, puede ser que cuente como servicio social. El capítulo 5 es de la participación de los medios de comunicación. ¿Dónde está la televisión? ¿Dónde está la radio? Y los medios de comunicación masiva deben de contribuir siempre al logro de los fines de la educación, lo que está basado en los artículos del 15 y 16 de esta ley, que tienen que ver con el desarrollo integral, con la dignidad humana, con el enfoque de derechos humanos, con la igualdad sustantiva, con la cultura de la paz, con el amor a la patria, el respeto a la naturaleza, a la parte de la honestidad, del civismo y los valores, y la democracia, y que sean de carácter nacional, etc. Los medios de comunicación deben ir enfocados a eso. Creo que hay una gran tarea ahí de los medios de comunicación. Nos tienen que ayudar en esa corresponsabilidad del proceso educativo. Es decir, medios de comunicación, consejos de participación, padres de familia, el propio servicio social, madres, tutores, maestros, haremos esta corresponsabilidad social en beneficio del máximo logro de nuestros educandos. El título 10, el penúltimo que se aborda en la Ley General de Educación, se trata de la validez de los estudios y certificados de conocimientos. Tiene un título único de las disposiciones aplicables a la validez y certificación de conocimientos. Y enmarco el artículo 141, dice que todo certificado
todo documento es válido en toda la República. Si estudias en Nayarit, si estudias en Jalisco, en Baja California, donde estudies, tiene validez en toda la República ese certificado, ese título y esos grados, pero deben de estar registrados en el Sistema de Información y Gestión Educativa. En el artículo 142 al 144 dice que habla de los estudios en el extranjero, que pueden revalidarse por niveles educativos y deben de declararse equivalentes según la regulación. Hay un sistema para que se regule y tenga validez en nuestro país. Y el artículo 144 dice que la Secretaría de Educación Pública determina esas normas y criterios para revalidar y dar equivalencias. Y una vez que se logre esto, bueno, tendrá, igual que los estudios que se hacen en México, validez en toda la República. Al momento de incumplir, pues se revoca si no cumples con los requisitos que establece Secretaría de Educación Pública, entonces aquello que lleves ganado para que tenga validez en todo el país, pues se revoca, se regresa. En el artículo 145, la Secretaría de Educación Pública establece los procedimientos para que se acrediten, ya sea de forma parcial, aquellos conocimientos de carácter autodidacta y la experiencia laboral. Ahí aborda de que si tú, por ejemplo, estudiaste de manera autodidacta o tienes experiencia en la parte laboral, hay acuerdos secretariales y requisitos para que esos estudios sean válidos y te puedan dar tu certificación correspondiente. Gracias de nueva cuenta, seguimos con ustedes, seguimos trabajando para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, es un canal que tiene muchos senderos, ya estrenamos uno en el Día de la Educadora, en ese sendero denominado reconocimiento magisterial. Estamos trabajando para ustedes en cada uno de los senderos. El título 11º es el último, que tiene que ver de la educación impartida por los particulares. Es amplio también, pero vamos a tratar de ser concretos en la parte final de este video. Va del 146 al 181, tiene 3 capítulos y el primero, los capítulos son disposiciones generales de los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares y del recurso administrativo. Y en las disposiciones generales, ¿por qué abordar el tema de los particulares, ¿no? La educación que imparten los particulares. Es importante saberlo. Algunos de ustedes tienen aspiraciones a ser director, algunos tienen aspiraciones a ser supervisor o ser jefe de sector. Y es importante conocer toda la ley en general y no pasar desapercibido este último título. ¿Por qué? Ahorita les voy a comentar algunas situaciones que he vivido desde la jefatura de sector, algunas situaciones que tienen que ver particularmente con este título. Entonces estoy hablando de la promoción vertical, y en la promoción horizontal ustedes y de admisión es necesario que conozcan de qué trata de principio a fin, digamos, la Ley General de Educación. Entonces las disposiciones generales están del artículo 146 al 150. Dice que los particulares pueden impartir todos los tipos y modalidades. Esto debe ir acorde al artículo 3º constitucional. Si ustedes recuerdan, el artículo 3º constitucional pues tiene 10 fracciones, pero le anteceden 12 párrafos que ya hemos abordado en uno de los videos. Entonces, todo lo que establezca ahí, particularmente, digamos, el párrafo 4, la parte filosófica, deben de responder los particulares. Pero antes de responder a todo eso, tienen que hacer un trámite y tienen que tener una autorización expresa para poder impartir el tipo o la modalidad que el particular decida ofrecer a la sociedad. Me llama la atención esto. Ya ven que en los colegios pues hay que pagar su colegiatura y demás, pero si por alguna razón ahorita en tiempo de pandemia algún padre de familia no está pagando la colegiatura, no tiene ningún derecho el colegio de impedir tu estudio, de retenerte un documento, de no darte una calificación porque no has pagado la colegiatura. La ley establece que ninguna situación de no pago te impida seguir estudiando, te impida alguna retención de documentos. Ojo ahí. Para poder tener esa autorización
digamos que tiene que tener los colegios el personal acreditado, de acuerdo al grado de preparación que establece como requisito la Secretaría en nivel preescolar, en primaria, en secundaria. Deben de estar acreditado el personal y tener instalaciones dignas, y una vez que cumplan los requisitos, las autoridades deben de publicar que ya están incorporadas. Debe de cumplir entonces con el artículo 3, dijimos, pero también con los planes y programas de estudio. Deben de cumplir y colaborar con las autoridades siempre. Anualmente deben solicitar su refrendo, y si cambian de domicilio, pues tienen que dar aviso a la autoridad correspondiente. Y siempre, siempre como disposición general es proporcionar información a la autoridad y tener la mejor disposición. De pronto algunas veces, por el hecho de ser particulares, los dueños se confunden y piensan que pueden hacer, como ellos están pagando la nómina de los maestros, lo que les venga en gana. En algunas de las escuelas, en algunas de las zonas que como jefe de sector me ha tocado estar, recuerdo que un colegio no acudía al llamado de la supervisión. Y no acudía porque creía, yo soy la dueña, yo digo que el consejo técnico se desarrolla aquí en mi escuela. Muchas veces se les solicitaba por parte de la supervisión que acudieran a una zona para, digamos, como estrategia de poder estar al pendiente, que se desarrollaran los trabajos de manera, armónica, que se desarrollaran los trabajos de manera lo mayor profesional posible. Y no iba al colegio. Hicimos una visita y con el artículo 3 constitucional invitamos a la maestra, y con estas disposiciones generales y lo que trata el título 11 de la Ley General de Educación, invitamos pues a la maestra dueña del colegio, y aclararle que la obligación de ella es aquella disposición que dé la autoridad educativa, que en este caso es la supervisión. Tiene que acatar la indicación, y si no tendrá algunas complicaciones. Entonces es importante pues, y una vez que lo hicimos, la maestra naturalmente tuvo la mejor disposición, y a todos los llamados que hacía la zona y el sector, lo hizo con el mayor de los gustos. Y no es que se quiera negar la persona, simplemente a lo mejor desconoce o cree ciertas cosas por desconocimiento. Por eso es importante platicarlas, por eso es importante charlarlas. En el capítulo número 2 de los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación, habla acerca de la familia, ¿no? De estos mecanismos, habla acerca de aquellas situaciones que tienen que ver con acciones de vigilancia y de las visitas y de los horarios en día hábiles. Es decir, la autoridad educativa, en el caso de los colegios, tiene que, vigilar que se cumpla lo que establece el artículo 3 y lo que establece que los colegios ejecuten los planes y programas de estudio, que usen los libros de texto gratuito, que estén ofreciendo la calidad, que den las becas que correspondan. Entonces hay visitas que tienen que hacer, en este caso la autoridad educativa, supervisor, jefe de sector, en donde esas acciones exista la vigilancia, y que en ese documento deben estar establecidas los días, los horarios, y tiene que ser en días hábiles. Y en dado caso de que se requiera de carácter urgente y caiga en día no hábil, sábado, domingo, las autoridades educativas pueden habilitar esos días y horarios, tienen esa facultad. Cuando se hacen visitas para vigilar, así lo dice el término, se debe señalar el día y la hora, les digo, en donde está requisitado además los derechos y las obligaciones del colegio, de quien recibe la visita. Y el comisionado siempre, como debe de tener una credencial, y el acta de visita la debe traer en donde, insisto, se establezcan las obligaciones y derechos del visitado. Cuando se hace esta visita y hay alguna irregularidad por parte del colegio, de la institución, hay medidas precautorias y correctivas, ¿no? Puede ser que en relación a lo que se encuentra en esa visita, de aquella queja recibida o de esa visita de rutina, que se suspenda temporalmente o definitivamente el plantel educativo. Quien no cumpla con lo previsto
y la visita tiene hasta 3 días para hacer esas sanciones. Si después va el cuarto día, el quinto día y no hubo nada, entonces ya no tendría ningún elemento válido para poder, digamos, sancionar al colegio. Debe haber pruebas en donde se demuestre que aquello que se está poniendo en esa acta sea real, y también un desahogo de pruebas, y debe estar por escrito. Y estas infracciones de incumplir en la parte ya sea del personal o del plantel puede generar que se suspenda el servicio, no usar digamos libros de texto, por ejemplo, es una situación de sanción, no usar libros de texto, o dar a conocer, por ejemplo, los exámenes de los niños, ocultar las conductas de los alumnos. Yo recuerdo que tenía una compañera en un colegio cuando trabajé ahí, que siempre se quejaba conmigo de la conducta, de lo irrespetuoso que eran los niños, que la trataban muy mal. Entonces en una ocasión le invité, digo, bueno, pues diles tú a los padres de familia en la reunión académica, en la reunión con padres de familia, y diles cómo se comportan. Cuando le tocó la intervención a la maestra, que era una maestra de inglés, simple y sencillamente lo que hace ella es hablar maravillas de los niños, ¿no? Entonces a mí me molestó bastante esa parte de la incongruencia, que viene y se queja conmigo como maestro titular del grupo, y que se portaban bien en el desarrollo de las clases con un servidor, y con ella los niños se abrían, se portaban mal, y cuando tuvo la oportunidad de decirles a los padres de familia, se quedó callada y prefirió el halago. Entonces ahí se está ocultando una conducta, y ahí, digamos, se está cometiendo una infracción. Entonces, si de manera general el colegio tiene como sistema ocultar conductas para que el cliente, así lo veo yo, el padre de familia que está pagando una colegiatura, esté contento y aplaudirle, o entregar masivamente diplomas y reconocimientos, que el grupo de 20, de 30 niños, 25 tienen buena conducta, y fingir, ese es una irregularidad. O también otra irregularidad es oponerse a la vigilancia, administrar medicamentos que se siente mal, que le duele la cabeza sin una receta médica, expulsar a un alumno, segregar a un alumno, retener documentos por falta de pago también, multas. Cuando vienen las multas se duplican la reincidencia, y pueden ser desde una sanción económica hasta la clausura. O sea, hablan de este tipo de consecuencias fuertes, pero también tienen el derecho a interponer un recurso de reclamo, de decir, me parece que la autoridad educativa que vino no tiene los elementos, y está bajo su derecho el poder imponer o interponer, mejor dicho, el recurso. En términos generales es lo que hemos abordado de la Ley General de Educación, es todo lo que hemos visto en 4 videos. Ojalá y quede claro de qué se trata esta Ley General de Educación en 11 títulos, y es importante tenerlas presentes. Estaremos haciendo un video más a manera de resumen a través de estrategias didácticas de cómo recordar los 11 títulos a través de uso de imágenes, a través de lo que ya conocen del número de teléfono, por ahí como estrategia para estructurar y buscar que ustedes lo recuerden a la brevedad, que ustedes puedan dominar el contenido completo de la Ley General de Educación, y si no es así, al menos tener una idea estructurada de qué se trata. Pues gracias, de verdad, muchas gracias a quienes están conformando prácticamente 100 personas en Telegram, a la gente que nos está siguiendo en la página de Facebook y en este grupo de sendero que hicimos de maestras, quienes se incorporan en el WhatsApp. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su reconocimiento. Un saludo a cada uno de ustedes quienes ven este video, quienes se suscriben, y gracias también. Estaremos estrenando Sendero
en los próximos días. El sendero se denomina Platicando con. Estaremos platicando con la licenciada Elizabeth, con el maestro Manuel, con el maestro Demetrio y con el licenciado Carlos Humberto. Estaremos llevando temáticas de interés. El próximo fin de semana haré estas entrevistas, algunas ya las tengo por ahí, pero estaremos platicando, y el primer video de este sendero será el del maestro Demetrio, que estaremos hablando de educación especial, de educación inclusiva, de barreras del aprendizaje. Va a ser interesante, acompáñenos. Muchas gracias, como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes. Senderos Educativos EBM les dice a ustedes gracias, seguimos en comunicación y estaremos desarrollando temas con mucha fuerza porque estamos más cerca de la promoción vertical, así es que nuestro compromiso será estudiar la bibliografía, llevarles más academia, además de este sendero de Platicando con. Gracias por el apoyo. Estrenamos también en esta semana el sendero del reconocimiento magisterial, las mañanitas y serenata para las educadoras. Gracias por su apoyo, nos seguimos encontrando. Hasta pronto, hasta siempre.